virtual avanza a toda velocidad, transformando el mundo real a cada segundo. ¿Necesitas estar a la vanguardia de todo? Ya llega Novotecnología, porque el futuro es hoy. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Novotecnología. Conmigo está Horacio Rienic y también está conmigo el que habló antes, mi amigo, el licenciado Eduardo Casullo. Estas presentaciones son complicadas. Les recordamos que nuestras líneas son por WhatsApp con los prefijos de Argentina 911-3370-0963, por Instagram @FMHigh, por Twitter FMHigh, ahí salió el pajarito de nuevo. Y por Facebook Radio High. Y en página web www.radiohigh.com. Está innovando acá el operador, con los silbidos y con los pajaritos. Esto dentro de poco se va a parecer a los programas de la mañana de noticias. Sí. La tecnología cambió el modo de comunicarnos. Sin embargo, a nosotros la información nos la dice un pajarito. Este es el tuit del día. Bueno, acá me llegó una noticia que es bastante interesante desde el punto de vista de, en alguna medida, también de la guerra comercial que se está dando lugar entre China y los Estados Unidos. Aparentemente China ha tomado la iniciativa, está ganando la carrera, según dice el tuit del día, en la carrera de los automóviles eléctricos, particularmente porque una parte muy importante, quizá la más importante, del costo de los materiales eléctricos son las baterías. Depende del modelo, pero está entre el 25 y 30% del costo del automóvil eléctrico son baterías. Y bueno, el que tenga las baterías más baratas obviamente va a ser más competitivo, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero esta parte es muy importante y los chinos se han concentrado en una estrategia que me parece muy interesante y muy innovativa desde el punto de vista de lo que significa la fabricación de baterías. Están reciclando, o sea, se abastecen para las baterías nuevas, extrayendo los metales de las baterías usadas, de las que deberían ser, lo cual es bueno desde el punto de vista ambiental y es muy bueno desde el punto de vista del costo, digamos, de la nueva batería. Malo para el punto de vista de nuestras propias exportaciones de litio. Bueno, está bien. Yo supongo que la demanda va a ser tan grande que ni siquiera los actuales recursos naturales del litio, que si bien son muy importantes en el mundo, la concentración necesaria para que sea económica es bastante escasa. De modo que yo diría que sobre todo el litio en estado de solución, ¿no? De cloruro de litio, cosas por el estilo, porque lo que se exporta en realidad es carbonato de litio. De modo que no me preocupa mucho eso, me preocupa, sí, probablemente me preocupa, le debe preocupar mucho a los demás fabricantes de baterías de los demás países esta nueva tecnología que obviamente está patentada realmente. Y ahora te toca a vos tu Twitter. Sí, a mí el que me llamó la atención es uno que encontré en Bichos de Campo, que es una publicación interesante desde el punto de vista de la producción agropecuaria.
que dice que la Facultad de Agronomía de la UBA, la conocida como FAUBA, informó que adquirió equipos de última generación para hacer investigación en biotecnología agrícola y lo ofreció a las pymes semilleras de la Argentina en sus investigaciones. Es una inversión de 38 millones de pesos que se financió con fondos del FONTAR y que van a estar instalados en el laboratorio de genómica que funciona en la Cátedra de Bioquímica. La adquisición de los equipos fue asignada como dije, por el Fondo Tecnológico del Ministerio y el de la UBA. Y según Eduardo Pagano, que además de amigo mío es el que lo ha inspirado, el objetivo... Se inspiró en vos también. De los dos, es verdad. Me recuerdo haberlo presentado, de habértelo presentado, y eso me enorgullece. Y acá creo que está lo bueno, porque un secuenciador genómico es ni más ni menos que una computadora aplicada, quiero decir, es algo que ya se inventó. Pero lo bueno, que es lo que concibió mi amigo Eduardo Pagano, es precisamente la manera como se va a hacer, porque se va a lograr un avance tecnológico para las pymes semilleras de la Argentina. Que no pueden bancarse los 38 millones de pesos. Cuyo principal valor es su germoplasma, es decir, tienen precisamente cautivo germoplasma que son propios de la explotación, del lugar donde están radicados, del tipo de producción que establecen, y que han sido el activo principal que han buscado semilleras internacionales que los han adquirido. Y en los últimos años muchas de estas empresas debieron cerrar o fueron adquiridas por compañías extranjeras que buscaron ampliar así sus bases genéticas con material de origen nacional. La idea, y dice en esto Pagano, es queremos fortalecer a los semilleros locales y hacerlos competitivos a nivel local y regional con el desarrollo de un laboratorio de biotecnología que puedan acceder para dar un salto tecnológico sin la necesidad de incurrir en los gastos millonarios que demanda la construcción de una plataforma propia. Atención, estamos hablando de un consorcio ya formado, donde están interviniendo, es muy interesante el nivel de cooperación logrado. Además de la FAUBA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, está también la Universidad Nacional de Rosario y 6 semilleros nacionales ya forman un consorcio. Y la Universidad Nacional de Rosario estará a cargo de las investigaciones que se lleven a cabo con transgénesis y edición génica. En tanto, la FAUBA se ocupará de estudios sobre genómica y genotipado. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar de esto? Hay un verdadero ecosistema ligado a la tecnología agropecuaria, que está muy fuertemente relacionado con la biotecnología, y este punto lo que está asegurando es conceptualmente me refiero, un acrecentamiento de ese ecosistema. Estamos llegando a más semilleros con más y mejor tecnología. El biosecuenciador lo que permite es reducir los plazos de determinación de las características buscadas. De modo que lo que antes dependía de un proceso, si se quiere, natural, por lo tanto tenía que seguir los tiempos normales, hoy día se puede predecir a través del algoritmo que va manejando el biosecuenciador. Esto es algo parecido, digamos, a los software que hay de computadora para desarrollar drogas farmacéuticas. También, digamos, más o menos apelan al mismo concepto, sí, que básicamente... ¿Y sabes dónde se aplica también lo del biosecuenciador? A la diferenciación de los embriones ganaderos. Hoy día estamos exportando embriones a granel, sin separar aquellos que tienen una capacidad de absorción de materia seca diferente unos de otros. Entonces, en la mezcla, no vas como, miren qué ridículo, ¿no? Pero casi se diría que es un commodity, cuando en realidad yo podría separar, gracias a biosecuenciadores como decir cuáles son aquellos embriones que tienen características diferentes a los otros, con lo cual el precio de la exportación saltaría enormemente. Sí, es un agregado de valor muy importante, sería.
Dieser finstere Nacht und ich sitz mit Tracht, mein Leben oder gar nicht kein Werk. Sie ist leidig und Pust, mein Streben umsist, kein Maßel ist mir nicht geschehen. Inventar, crear, descubrir, idear. Llámalo como quieras. Nosotros igual queremos saber. ¿Usted innova? Doctor Javier Gasulla, ¿usted innova? Sí, eso intentamos. ¿Y cuál es la trayectoria para que usted innove? Bueno, yo soy bioquímico de la Universidad de Buenos Aires. Soy de acá de Buenos Aires. Y eso lo pone muy contento nuestro amigo Sí, Eduardo. a todos nos tiene que poner a vos también. A mí también. Yo también soy de que se sabe la uva. Sí, de una familia profesional, pero sin tradición científica, digamos, soy el primer profesional dedicado tradición a las científica ciencias. tienen. Vos sos investigador, digamos, ese es el tema, la diferencia, ¿no? Sí. Hice el doctorado en neurofarmacología, en ciencia básica, en el INGEBI, en el Instituto de Genética y Biología Molecular del CONICET. Después me fui a hacer un postdoctorado al INTA, porque decidí virar a las ciencias aplicadas, me aburrí de lo básico. Uh-huh. Y hace 2 años me incorporé al grupo de Alejandro Nadra en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en el Laboratorio de Genómica e Ingeniería de Sistemas Biológicos, donde él me convocó porque venía trabajando desde hace varios años en el desarrollo de un biosensor de arsénico y bueno, había ganado un subsidio, un financiamiento para armar el prototipo que ahora estamos terminando. Javier, te interrumpo. ¿Es cierto que estamos tomando agua envenenada en la Argentina? Bueno, gran parte de la población, se calcula que más de 4 millones de personas Pues en no, la gran Argentina. parte, es el 10%, ¿no? Es el 10%, pero es una gran superficie, sobre todo en las poblaciones rurales del país, está expuesto al consumo crónico de niveles potencialmente patogénicos de arsénico. ¿Qué es eso del acre? El acre es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Perdón, vamos despacito porque te tiene que entender mi mamá. Hidroarsenicismo. Cambió de personaje, ¿eh? Crónico regional endémico es la enfermedad que se asocia al consumo crónico de arsénico en niveles superiores a las 10 partes por billón, que es el nivel tope que estableció la Organización Mundial de la Salud para un consumo seguro. ¿Y por qué antes era más alto en la Argentina? Bueno, en realidad antes no había un valor guía. Hace unos años la Organización Mundial de la Salud estableció ese valor. Anteriormente no se sabía exactamente cuál era el valor que, consumido crónicamente durante muchos años, se asociaba a enfermedades. Se sabía cuáles eran el consumo agudo que producía enfermedades, pero no el consumo crónico. Y esos estudios llevan muchísimos años, son estudios retrospectivos que analizan cientos ¿De qué enfermedades de personas. estamos hablando? Bueno, el arsénico consumido de forma crónica se asocia a un montón de patologías. Patologías en la piel, patologías renales, hepáticas, y fundamentalmente cáncer de colon, cáncer de piel. Son enfermedades multivariadas, pero a su vez el arsénico produce muchas patologías distintas. Quiere decir que estamos hablando de una situación normal donde gente que de pronto toma agua de la canilla o toma agua del pozo, aún del agua corriente, puede estar acumulando una dosis inapropiada de un elemento tóxico. Sí, lo más grave es que esas personas ni siquiera saben muchas veces que están consumiendo agua con arsénico. Eso es lo importante, porque digamos, si no, eso sería relativamente, entre comillas, fácil de hacer, porque digamos, puede utilizar el agua así llamada potable, proveniente de un pozo, digamos, para su higiene personal, o para el inodoro, o para todos los usos que utiliza el agua, y sin embargo, digamos, tomar agua mineral embotellada, que no tendría ese contenido, o bien incluso hasta cocinar. No debería, hay que ver si no todas las aguas embotelladas no tienen arsénico. Bueno, está bien, pero digamos, se supone, digamos, que digamos... Debería estar más controlada. Debería estar más controlada. Sí, además hay que resaltar que el arsénico no tiene gusto.
si el agua tiene arsénico puede parecer perfectamente cristalina, rica y tener arsénico. No produce ninguna alteración visible ni en el sabor. Bueno, el sabor básicamente tiene que ver mucho con el contenido de sodio, ¿no? Sí. Y entonces esto, primero que está afectando más que a una parte importante de la población, Sí, hay 10% es mucho. regiones Sí. enteras de la Argentina que están sometidas a este tipo de problemas. Sí, que la única fuente de agua es un agua subterránea, un agua de napa, y esas napas tienen un alto contenido geológico de arsénico y deberían o bien buscar otra fuente de agua para consumo o bien instalar equipos de abatimiento. Esto quiere decir que las aguas de superficie, en principio, no contienen este contaminante. No, es un problema de las aguas subterráneas solamente. Ahí entonces es donde entran a jugar los biosensores y la intención de ponerlo investigado al nivel de un producto. Sí, la problemática surge de que medir arsénico requiere, en primer lugar, un gran costo. Primero, saber que uno tiene ese problema, o potencialmente tiene ese problema, llevar una muestra a un laboratorio especializado y que cobra un costo por un análisis. ¿Cuánto saldría un análisis hoy para investigar si hay arsénico o no hay arsénico? Yo creo que estamos hablando de miles de pesos. ¿Miles? ¿Pero miles cuánto? 1.000, 2.000. pero, Es un análisis que se hace por absorción atómica con equipos que son muy caros y que hay en muy pocos lugares. En muy pocos lugares del país se hace Estoy pensando en el poblador de Santa Fe al norte o de Santiago del Estero. Es totalmente imposible imaginar de que Sí, alguien porque puede requiere llegar a... un procesamiento de la muestra especial. medir Pero arsénico, los municipios lo podrían hacer, por ejemplo. Evidentemente, para No un con los municipio- métodos actuales. pero no lo No, hacen. no, Sí, no, no todos los municipios. 2 o 3 mil pesos, digamos. Sí. Digamos que no muchos laboratorios tienen el equipo para medir arsénico de la forma, digamos, gold standard, de llegar a los niveles de detección más bajos. Existen kits comerciales que lo miden por métodos químicos, que son obviamente importados, pero sin embargo no se hace. O sea, o no les interesa el control, o no les interesa la problemática, y además es una cosa que hay que medir en los pozos, en cada pozo, y periódicamente, porque el arsénico varía a lo largo de los años en las napas, en dónde está presente y dónde no. Además, una se puede contaminar con la otra. Exacto, el régimen de lluvias altera muchísimo la composición de arsénico en las napas. Quiere decir, Javier, si no te entiendo mal, que ustedes han desarrollado un instrumento, lo estoy viendo, en realidad tengo que confesarlo a nuestros oyentes, ahora los va Javier a mostrar frente a la cámara. Es un instrumento que yo puedo utilizar en mi casa al menos una vez por año para verificar si el nivel de arsénico que tengo dentro del agua con la cual lo doy de tomar a mis hijos es adecuado o no. ¿Cuál es el costo objetivo? Porque vos me dijiste el costo de lo que sería hoy mandar una muestra al laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? ¿De qué costo están pensando, digamos? Sí, nosotros no tenemos exactamente calculado. Pero orden de magnitud. Y como mucho 300 pesos, algo así. Ajá, ok. O sea, menos del 10% de lo que costaría un análisis convencional. Sí. Sí, y sobre todo lo que buscamos es la practicidad, que se pueda hacer en la casa, que lo pueda hacer una persona que no esté entrenada, que no sea un personal técnico, que sea un análisis seguro y que no produzca un residuo peligroso y que no requiera ningún tipo de entrenamiento para poder hacerlo. Eso es a lo que apuntamos, ese fue el objetivo que nos planteamos y en eso basamos todo nuestro desarrollo, porque uno podría... el dispositivo se basa en una bacteria modificada genéticamente que produce un color en presencia de arsénico. Uno eso mismo podría asociarlo a un sistema de medición electrónica o sea, uno podría hacer un sistema más sofisticado que quizás brinde un análisis más cuantitativo. Esto es solamente un análisis cualitativo, dice si hay o no hay arsénico, nada más. Si hay y si hay en qué. Si hay más del límite permitido por la OMS. Exactamente. Pero no cuantifica cuánto más hay. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros descartamos esas posibilidades de hacer un dispositivo que sea cuantitativo, que sea más sofisticado, porque justamente apuntábamos a que sea económico, a que sea útil para un usuario doméstico o una pequeña empresa o una planta potabilizadora regional de un pueblo. Sí, un restaurante. O un restaurante, que
digamos, que no quiere hacer grandes inversiones y que no quiere tampoco hacer una capacitación para medir si tiene arsénico en el agua. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, en un restaurante se hierve, o en la casa, ¿no? se hierven tallarines en una olla. ¿Qué pasa con esos tallarines servidos en esa olla, digamos? El agua, digamos, que absorbe el tallarín, ¿qué pasa? ¿Recibe arsénico o no? Yo creo que, la verdad que no te sé contestar a ciencia cierta cuánto arsénico queda en el tallarín. Yo creo que muy poco igual. Creo que muy poco. Es un problema más grande en algunos cultivos. Y en la ingesta, me imagino. Sí, cuando uno toma... Por el riego. En algunos cultivos, en el arroz, por ejemplo, en algunas plantas como el arroz, yo no sé exactamente las cantidades tampoco, pero o sea, hay cultivos que absorben gran cantidad de agua y que acumulan gran cantidad de arsénico a través del agua, y uno de ellos es el arroz. Pero está calculado para la población argentina como que no es una población que consume una gran cantidad de arroz, no es un problema, pero en otros lugares del mundo ese es un problema, el consumo de alimentos, de cultivos que son regados por agua con arsénico. Lo que tenés en la mano es importante describirlo para que te entiendan. La cámara se va a encargar de buscar la mejor a esta cámara. Pero es importante que describamos qué es lo que Javier nos está mostrando. Hay una cosa que se enchufa en la otra. Hay una parte mayor plástica, todo esto lo diseñaron utilizando tecnología de impresión 3D en el laboratorio de la facultad. Lo diseñaron y lo fabricaron, ¿no? Lo diseñamos y lo fabricamos, sí. El instrumento que se enchufa tiene 3 ventanitas y se enchufa en un receptáculo en el cual hemos visto colocar agua. Ahora, sí, ¿qué es lo que sucede? Funciona por microfluídica, es decir, hay un flujo de agua que circula por un circuito de papel que está dentro de esta carcasa de plástico. ¿Estamos hablando de un papel especial o papel secante? No, es un papel, digamos, de filtro, o puede ser un papel secante. O sea, nosotros técnicamente lo hacemos con papel secante ahora, que es lo que funciona muy bien y es muy barato. Entonces, en la base se coloca la muestra de agua que uno quiere medir, una muestra que vendría con el kit, una muestra que no tiene arsénico y una muestra que tiene arsénico en la cantidad contra la que se quiere comparar, o sea, un estándar, que sería, en este caso, 10 partes por billón, que es el límite establecido por la OMS. El agua circula por capilaridad, asciende a través del circuito de papel. Capilaridad quiere decir, por eso ponen un papel secante, porque chupa, digamos, absorbe el líquido, las 3 gotitas. Como una esponja. Como una esponja, esas 3 gotitas que pusieron en la parte inferior de la que se enchufa en el aparato. Hasta ahora no hay electricidad, no hay electrónica, no hay nada, pura física. Exacto. Y pasa a través de un papel que tiene deshidratadas las bacterias modificadas, que son las que sensan realmente el arsénico. Las bacterias están ahí deshidratadas, es decir que este dispositivo se puede guardar en heladera hasta un mes o más, sin que se altere, y luego de un par de horas que se activa el metabolismo de las bacterias, producen un color. Hay que decir que las bacterias se vuelven a hidratar. Claro, se vuelven a hidratar y activan su metabolismo, porque lo que hace el arsénico es inducir la transcripción de una proteína, que es la beta-galactosidasa, que es la que en definitiva va a dar el color. Decirlo más lentamente la activación. O sea, la bacteria, el activador. La bacteria, digamos que con el agua se despierta y activa su metabolismo, y el arsénico se une a una proteína que es un inhibidor de la transcripción. Es decir, lo que va a producir el arsénico es que se produzca la activación de un gen. Un gen que está acoplado a otro, que es el de la beta-galactosidasa. Entonces se transcribe y se traduce esa proteína, que es la beta-galactosidasa, que en presencia de un sustrato, que no importa, es un reactivo químico que se agrega en la ventanita, da un color azul. Y eso lo hace solo cuando hay arsénico. Y con una intensidad determinada en función de la cantidad de arsénico que contiene, ¿no? Exacto. Porque el azul puede ser casi blanco, celeste o azul. Pero exacto, ahí es donde proporcional a la cantidad de arsénico. Ahí es donde entra la aplicación del celular. Sí, al mismo tiempo desarrollamos una app para Android. Un software, digamos. Sí, un software de Android que lo que hace es muy simple. Saca una foto. Es sacar una foto, primero detecta, lee, digamos, acá no tenemos impreso lo que sería la carátula del sensor, pero lee un código QR que iría acá. Código QR es lo que ponemos
ahora en el supermercado. Para cargar combustible. Sí, ¿no? eso es simplemente para asociar el lote o el dispositivo en sí con la medición que está haciendo, saber en qué momento se fabricó, dónde se envió, etcétera. Y después reconoce los cuadraditos, las ventanitas de papel, que son cuadradas, o sea, reconoce los cuadrados en una determinada posición, sabe cuál es el blanco, cuál es la muestra, cuál es el estándar, y compara la intensidad de color azul que encuentra en ese cuadrado. Entonces directamente le informa al usuario si su muestra tiene más o menos cantidad de lo admitido. De lo admitido de arsénico. Yo he visto funcionar las 3 ventanitas y lo que uno ve en su celular es la diferencia de colores entre cada uno de ellos. La tonalidad del azul. Y una pantalla que le dice qué nivel de toxicidad tiene, si es aceptable o no es aceptable. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros además ahora estamos armando una base de datos para ir adquiriendo, a medida que el dispositivo se distribuya, también geolocaliza. Entonces en nuestra base de datos nos queda grabado en qué lugar se hizo el análisis y si el resultado fue... es decir, vas a ir acumulando datos referidos a determinados lugares. Trazando un mapa del arsénico en la Argentina. Exacto, ese es como, digamos, un beneficio colateral de si se distribuye por todo el país, podemos también tener más información sobre dónde hay... Sí, un mapa de agua contiene arsénico. Y al mismo tiempo también graba la base de datos en el propio celular de uno, para que uno puede ir registrando diferentes pozos o diferentes puntos de muestra o a lo largo del tiempo, graba todos sus resultados, digamos. Pero el equipo en sí mismo es desechable, es decir, ese equipo no se puede volver a utilizar, por eso tiene que ser de un costo ínfimo. Claro, el dispositivo nosotros lo pensamos como para que sea descartable, porque digamos, volverlo a llevar al laboratorio para cambiar los papeles sería algo bastante engorroso. En la primera etapa puede ser que lo hagamos así, pero en principio es un dispositivo descartable que no produce no tiene ningún reactivo que sea peligroso o que no se pueda descartar como residuo común. Vamos a ir a un corte y vamos a discutir un poquitito estas ideas y tal vez algún otro desarrollo que esté dando en marcha. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Diseños inmobiliarios agitados. Un espacio distinto donde vas a poder aprender a mejorar tu hábitat. Vamos a hablar de diseño, de arquitectura, de cómo crear construcciones sustentables y sobre todo vas a mejorar tu calidad de vida. Diseños inmobiliarios agitados, con la conducción de Ani Harari, todos los domingos de 13 a 14 en Radio High, la radio judía de Latinoamérica. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Necesitas servicios de conserje en Israel? Confiable y experimentado, déjalo en nuestras manos. Para todo lo que necesites en o desde Israel está molad.net Service. www.molad.net. Village Cines te invita a conocer la sala Monster Screen. ¿Estás listo para vivir emociones a gran escala? Monster Screen, la máxima experiencia en cine. Vení a vivirla en Village Cines. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Una identidad, su música, cultura, pueblo y sentimientos. Una radio. High.
Volvemos, amigos, en Novo Tecnología, por Radio High. Les recordamos las líneas, son el 54 911 3370 0963. Nuestro Twitter es FM High y radiohigh.com, la página web. Bueno, ahora lo que queremos preguntarle a nuestro investigador es qué piensa hacer para transferir este conocimiento. Sí, Bueno. por las dudas, déjame tratar de resumir qué es lo que escuchamos hoy. Aprendimos de que hay un problema importante en el territorio de la Argentina. Una parte importante de las napas que usamos para el consumo humano están invadidas por arsénico en dosis superiores a las que admite la Organización Mundial de la Salud. Esto produce una enfermedad o una característica que es si lo tengo que describir, se llama acre y listo. Sí. Ahí nos lo tomamos, después me mandan un abundancia de arsénico en el agua. Ok, se llama acre. Lo que han desarrollado en el laboratorio que dirige Alejandro Nadra en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y que Javier Gasulla nos está comentando es un pequeño dispositivo de plástico dividido en dos partes. Con la parte superior tiene tres ventanitas que captan por capilaridad de la parte inferior donde está puesta el agua la gota de agua. La gota de agua que se ha recogido de la muestra. Y los dos patrones, una sin nada de arsénico y otro con el contenido límite de arsénico de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Por capilaridad demuestra los colores que cambian en una hoja que finalmente la va absorbiendo, que es de papel secante. En realidad lo que aquí se demuestra es si reacciona o no reacciona, pero esto no termina aquí porque luego con una app que se ha desarrollado para los teléfonos celulares, uno puede mirar con su celular, comparar a través de esas tres ventanitas similares a las del código QR, comparar si los niveles están dentro de los márgenes aceptables o no. Hasta aquí es el resumen de lo que... del desarrollo. Ahora, sí. Lo que me gustaría volver al tema es, dada la fantasía que uno tiene acá, fantasía, objetivo, lo diría acá, estamos hablando de un problema concreto de salud concreta que afecta a millones de personas en la Argentina y enorme cantidad de hectáreas de producción. ¿Qué es lo que estamos buscando con todo esto? Estamos tratando de resolver un verdadero problema argentino. Yo diría que esto último, las enormes hectáreas de producción regadas con agua con contenido arsénico, no afectan solamente a los 4 millones, digamos, sino afectan a toda la población argentina. Ciertamente. Sí, ciertamente. Y es un problema que no está del todo estudiado. Puede ser más grave de lo que se cree. Exactamente. Y entonces ahí vienen ustedes con este pequeño objeto que además lo quieren hacer barato y además, me acabas de decir, no quieren volverse millonarios con él. Sí, nosotros lo aspiramos tenemos un par de objetivos. Una es transferir lo que desarrollamos para que llegue a los verdaderos usuarios, o sea, que resuelva el problema social de las personas que no saben que tienen arsénico en el agua. Es decir, en realidad este aparato no resuelve el problema, sino detecta el problema. Detecta el problema, pero abre muchas puertas para, por ejemplo, para reclamarle a las autoridades, para conseguir sistemas de abatimiento en la localidad o en la casa. Porque una vez que uno sabe que tiene arsénico, puede corregirlo. Exacto. Ahora, existen ya equipos de abatimiento domiciliarios. Existen a todas las escalas, digamos a nivel domiciliario y a nivel pueblo, digamos. Hay plantas potabilizadoras que abaten el arsénico. De hecho, el INTI ha desarrollado un sistema que sirve para escuelas o para domicilios, o sea, tiene diferentes escalas. ¿Y ya se venden? ¿A qué precio se vende un equipo de...? No, yo creo que no se venden. Lo desarrollaron, pero no se venden. O sea, todavía no, eso daría lugar a una nueva industria. O sea, los del INTI, digo. Hay otras empresas que sí venden equipos de ósmosis. ¿Y cuánto cuesta un equipo de ósmosis? Yo quiero instalar en mi casa. Yo no sé, ese dato te lo debo. Estás hablando con un científico. Y no, pero es importante, porque yo sé que tengo el problema, pero si después tengo que invertir $1 millón en solucionar en mi casa, eso no puedo hacerlo. No, quédate tranquilo que no creo vas que a es hacer $1 millón. Para las plantas potabilizadoras es un costo importante abatir arsénico, pero no es algo inaccesible. Y sí está calculado en Estados Unidos que el costo para el sistema de salud de las patologías asociadas es muy superior al costo de tratar el agua.
O sea, a nivel Estado es mucho más barato tratar el agua que atender personas en hospitales. Pero más allá de la focalización en el tema del costo, yo como consumidor individual tengo posibilidades de actuar si es que detecto que tengo arsénico en el agua que estoy dándole de tomar a mis hijos. Sí, por empezar uno puede buscar consumir una fuente de agua segura, agua embotellada, por ejemplo, o conseguir un sistema de abatimiento alcanzable. Sí. Entre paréntesis, ya estaríamos pensando en tomar contacto con la gente del INTA para que nos para que nos cuente esto. Sí. Javier, te encargo que seas nuestro corresponsal en este punto. Pero sigamos con la idea, idea, por favor. Bueno, al mismo tiempo nosotros, este sistema con las bacterias que detectan arsénico es modular. Uno puede modificar el circuito genético para que detecte otros contaminantes. Entonces nosotros pensamos que esto abre las puertas a una plataforma de detección de contaminantes en agua que tiene múltiples aplicaciones. Ahora, dentro de poco vamos a arrancar con un biosensor de plomo, donde el principio de funcionamiento es el mismo, donde lo que cambia es el gen, la proteína que detecta el plomo, pero el mecanismo reportero, o sea, el gen que se activa, puede ser el mismo. Y eso, para un laboratorio de biología molecular, es algo relativamente sencillo de manejar, y lo que resulta innovador es el dispositivo de detección, que justamente es de bajo costo, es para usuarios domésticos. Quiere decir que en vez de 3 ventanitas, pronto, dentro de unos meses, podría ser 4. como un chip o algo así que tenga muchas ventanitas y detecte muchos contaminantes. Perfectamente. O sea que estamos frente a un área nueva. Hay, me imagino, muchas cosas de estas en el mundo disponibles. Bueno, hay muchos kits de detección de contaminantes, pero no existe ningún biosensor que se base en bacterias modificadas genéticamente. Esto puede tener muchas razones, pero en la práctica existen muchísimas publicaciones. En la academia es un campo que explotó hace unos años y hay cientos de publicaciones de biosensores que se desarrollan en el laboratorio, pero ninguno llega al mercado. Ahora, entonces sería exportable el producto. Sí. Por lo menos en la región es exportable, en otros lugares habría que ver cómo es el tema legal con exportar organismos modificados genéticamente. Puede ser que en algunos lugares haya restricciones para que se use en la casa y que se use fuera de un laboratorio, pero de todas formas nosotros también tenemos en carpeta desarrollar un biosensor similar a que funciona con el mismo mecanismo, pero sin la bacteria, o sea, donde extraemos directamente la proteína que mide el arsénico y lo ponemos en el papel. Eso todavía no lo empezamos a desarrollar, pero es posible lo tenemos planificado. Creemos que es posible hacerlo, sí. Quiere decir entonces que estamos ante una especie de nuevo sendero o nueva ventana donde vos no estás reconociendo competencias internacionales. No sé si te entendí. No hay competidores que estén trabajando en esta misma línea de pensamiento. Hay, por ejemplo, una empresa alemana que hace algo muy parecido, pero en vez de asociarlo a una proteína que produce color, lo asocia a una proteína bioluminiscente, con lo cual requiere que un técnico vaya con el dispositivo y un aparato que mide bioluminiscencia al lugar de toma de muestra. O sea, lo ofrecen como un servicio. Quiere decir desarrollar un biosensor que lo usa una persona, de vuelta, una persona capacitada, que es de la empresa, y va con un equipo que tiene un costo asociado y demás. Pero no. Además requiere que moverlo a esa persona, ¿no? Mientras que acá lo que estamos hablando es de un equipo que uno podría comprar en cualquier, farmacia y usarlo sin ningún entrenamiento, porque es muy sencillo de usar. O lo podría usar el municipio y ponerlo a disposición de sus habitantes, o tener una pequeña cuadrilla que haga muestras en todos lados. Exacto. Sí. Estamos frente a un tema interesante, sobre todo pensando que esto todavía no está patentado. No. Y ahí hay que trabajar, me parece, ¿no? Sí, nosotros no tenemos muy claro cómo hacer la transferencia. Sabemos que lo queremos transferir, que nosotros no queremos dedicarnos a producirlo, más allá de que en el laboratorio se puede producir las bacterias. Nosotros esperamos que alguien lo quiera tomar. La bacteria como insumo del que fabrique el aparato. Claro, de una startup que lo quiera tomar y producirlo y distribuirlo. ¿Ustedes no quieren ser una startup? No, nosotros queremos dedicarnos a la investigación y desarrollar nuevos biosensores, pero no dedicarnos a la producción en sí. Y en ese caso estamos abiertos al esquema que resulte conveniente para que se haga, digamos, si es
que si hay que patentarlo, el dispositivo se puede patentar. ¿Pero lo patentarían ustedes o lo patentaría el startup? El startup, supongo. Sí. Y seguramente una parte de la patente va Sí, a igualmente pertenecer al CONICET. al CONICET Sí. y a la UBA. Pero de todas maneras, y pensando de que te están escuchando también desde Israel, hay una buena cantidad de aceleradoras y todo ese tipo de organizaciones que se tienen. Me parece importante que se reconozca tanto en el interior, en la Argentina, como en el extranjero, que existe este potencial donde uno ubica equipos de investigación sólidos, constituidos, que no son casuales. Que han tomado una línea, que es la del reconocimiento, digamos. Bravo, que han abierto una línea y un campo de trabajo. Es mérito indudablemente de Alejandro Nadra, que ha sido el que ha iniciado todo este camino, pero que tiene mucho más que estos primeros pasos, ya tiene una cierta tradición y algunos resultados para mostrar, con tal vez posibilidades de negocio nacionales o internacionales muy rápidas. Digamos, esto es una cosa importante que se reconozca, digamos, ese tipo de activos que no suelen estar a la vista, ¿no es cierto? Sí, yo creo que tiene una gran potencialidad, todo el campo de biosensores tiene una gran potencialidad, y nosotros lo que vemos es que nuestra limitante siempre es ese salto de cómo transferirlo, porque en Argentina en general no está muy aceitado la vinculación entre la academia y la industria, y nosotros tampoco tenemos experiencia como para saber cómo se hace esa transferencia, y me parece que del otro lado, del lado empresarial, tampoco está la vocación de buscar esas oportunidades. No, pero hay organizaciones que se dedican al casamiento, al matrimonio, digamos, en la Argentina, digamos, son desarrolladores de startups, gente que conoce, digamos, inversores de capital en este tipo de, tanto en la Argentina como en el exterior, y que presentan el producto con digamos, elaboran el plan de negocio, etcétera, etcétera, como para interesar en un proyecto determinado a gente que quiere invertir, arman el startup, y bueno, y a partir, por supuesto, no es que son gratuitas, pero digamos, no interesa esto, porque del éxito de su presentación depende que sigan viviendo, ¿no es cierto? Lo cierto, esto se puede conectar, digamos, con alguno de esos desarrolladores. Sí, nosotros nos encantaría que llegue, que salga del laboratorio y de alguna manera llegue, digamos, a la calle. Lo cierto es, Alejandro, Javier, que estamos frente a un tema donde el próximo paso debe ser dado. Y en este camino nos has mencionado otros elementos que están a punto de detectar. Por ejemplo, mencionaste el caso del plomo. Uh-huh. No quisiera que termine este reportaje sin que nos cuentes algo de qué es eso de las cianotoxinas. Sí, nosotros a comienzos del año también arrancamos un proyecto que es un detector de cianotoxinas, y también el origen fue algo parecido, o sea, a partir del demandante, digamos, o sea, gente del Instituto Nacional del Agua, gente de autoridades de Cuenca, de la cuenca del río Uruguay, de otros lugares, nos comentó que existe un gran problema con los florecimientos de cianobacterias. Las cianobacterias son comúnmente llamadas algas verdeazuladas, son algas verdeazuladas se las llama comúnmente, en realidad son bacterias, que es un problema creciente debido al calentamiento global y debido a la contaminación de los cuerpos de agua con nutrientes. Cuando aumenta la cantidad de nitrógeno, de fósforo en el agua por una descarga cloacal o por fertilizantes de la agroindustria, y hay altas temperaturas, de golpe explotan estas bacterias, se ve como una especie de película verde sobre el agua, que es típico de verlo en el dique San Roque en Córdoba, por ejemplo, que uno va ahí al embudo y es impresionante que el agua es verde. Claro, está recogiendo aguas que vienen de campos que han sido... o de campos o sí, y descarga cloacal ahí también hay bastante. Entonces todos esos nutrientes en agua que no tienen mucho movimiento genera que aparezcan estas bacterias que en algunas circunstancias producen toxinas, que son las cianotoxinas. Y son malas. Sí, también tienen un efecto tóxico a largo plazo, el efecto crónico, y tienen efectos agudos, producen irritación de la piel, son hepatotóxicas, hacen aumentar un montón las enzimas hepáticas, también producen daño renal, producen sobre todo daños al ganado que bebe el agua de los cuerpos de agua, bueno, hay algunos episodios también de daños a personas reportados, pero no está del todo estudiado tampoco, pero es un problema que es cada vez mayor, producto de la contaminación y el calentamiento global,
y no existe una forma rápida de detectar si se están produciendo las toxinas, porque lo que hacen las autoridades del agua locales es llevar una muestra al laboratorio y contar el número de bacterias en el microscopio, pero no es la relación entre la producción de toxinas y la cantidad de bacterias no es directa, no siempre. A veces hay toxinas. No se correlaciona. Claro, a veces hay toxinas y no hay bacterias, porque las toxinas vienen río arriba, por ejemplo, y hay veces que hay bacterias y no hay toxina. Entonces nosotros estamos también desarrollando un sensor de microcistina, que es la cianotoxina principal, la que está en más del 90% de los florecimientos en la Argentina, para lo cual también existen alternativas comerciales, pero son muy costosas y no se usan. Quiere decir que en vez de obtener el dato de un laboratorio en semanas o meses, estaríamos detectándolo en el momento. Sí, aspiramos a hacer algo así, que se pueda detectar en el momento, a partir de la producción de una... Bueno, el mecanismo es distinto, no requiere producir una bacteria, sino solamente una proteína recombinante, que es la que se inhibe con la toxina, pero lo innovador en ese caso también sería el dispositivo cualitativo para detectar in situ. Y estamos hablando de algo muy caro, seguramente. No, para nada. Si bien producir una proteína recombinante puede ser un poco más caro que un cultivo bacteriano, de todas formas no sería algo muy costoso. Subrayo el tema de la filosofía o la visión que tiene de sí mismo. El marco en el cual desarrolla la investigación. Siguen manteniendo la idea de un elemento muy económico, muy barato, que pueda ser utilizado por todos y que permita obtener respuestas inmediatas. Sí, porque nosotros vemos que eso es un problema, especialmente en el interior del país, donde muchas veces las autoridades sanitarias conocen que existe el problema, pero no saben, no tienen laboratorios para detectar los contaminantes, o no tienen el personal para llevar muestras, o no tienen el presupuesto, y tener un dispositivo que sea de bajo costo y que se pueda usar en el lugar, nos parece que resolvería bastantes cuestiones. Estamos llegando al final del reportaje. Me gustaría que dijeras tus últimas palabras. No las últimas, las que no dijo hasta ahora. Bueno, nosotros estamos muy contentos con desarrollar productos que salgan del laboratorio. Nosotros queremos hacer ciencia aplicada y que tenga un impacto social. Pero eso es imposible sin financiamiento. Y la verdad es que lo que vemos es que es muy difícil cuando hay recortes de presupuesto mantener las líneas de investigación y más aún encontrar estas articulaciones para hacer transferencia en un contexto donde es muy difícil convocar gente al laboratorio porque no sabemos si vamos a tener el presupuesto mínimo para llevar adelante las investigaciones. Pero, o sea, que nuestra visión es, como decíamos, esa de desarrollar productos que tengan un impacto social, pero también creemos que tiene que haber un financiamiento para la ciencia, tanto básica como aplicada, sostenido en el tiempo. Si no, es muy difícil de lograr. Es muy difícil, pero no imposible. A veces hablamos del ecosistema científico y tecnológico, y hoy los oyentes de Novotecnología han tenido la posibilidad de escuchar a uno de sus actores. Es un hombre joven, todavía dice palabras como nos ilusiona, lo que nos encantaría hacer. Es decir, lo que está viendo es un panorama diferente al cual estamos acostumbrados a ver en los procesos de abatimiento. Es un proyecto de vida lo que tiene, ¿no? Ciertamente, pero compone junto con muchos otros la visión que también comparten muchos empresarios de estar sabiendo de que pueden llevarse este tipo de productos, llevarse a la realidad, ser competitivos internacionalmente, producirlos y asentarlos en una base sólida que es el conocimiento aplicado que esta gente tiene. Y una cosa que te quiero decir, Javi, que me parece importante, es que ustedes no están trabajando en abstracto, están trabajando en la resolución de problemas concretos. Esto Ojo, no estoy en contra del pensamiento abstracto de ninguna manera y tampoco de ninguna manera. Lo que quiere decir es que no es ciencia básica, sino ciencia aplicada. No, precisamente no. En eso sí es lo que no quiero decir. Lo que no quiero decir es eso, porque parece como que una cosa y la otra son antidinámicas. No son antagónicas, son complementarias, pero lo que está haciendo es eso. Lo que quiero dejar en claro es que esta ciencia aplicada o esta tecnología aplicada no podría haber existido si no hubiera habido una ciencia básica atrás. El concepto de oposición
comunicación no existe. No son Entonces, opuestos. como no existe, y además hay un proceso de atracción muy grande producido por la resolución de un problema concreto. Sí. En ese trabajo ustedes están dedicados, y creo que para los oyentes de Novotecnología, la intervención tuya en este programa ha sido una oportunidad de conocimiento imperdible. Te vamos a seguir convocando, Javi, y desde ya nos tenés que traer a la persona del INTI que está trabajando, o al equipo del INTI que está trabajando. Te voy a contactar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguramente te interesan demasiadas cosas, pero todo no se puede. Por eso, te ayudamos a reducir el margen. ¿Sabías que...? Hay gente que está festejando el dólar alto y ganan los argentinos que facturan sus servicios al exterior por plataformas freelance. Esto es importante que nuestros oyentes lo sepan, que según un artículo publicado por Maricel Anton, la inestabilidad cambiaria está abriendo oportunidades para gente que trabaja precisamente en plataformas de freelance, que son sitios en los cuales ofician de puente con el mundo. Uno de ellos se llama Workana, que cuenta con más de 300.000 usuarios en el país, lo que básicamente es el 18% de sus usuarios, y que está extendido también en Brasil y México. Los profesionales independientes que operan en forma remota forman parte de la industria creativa y se desempeñan principalmente en áreas como marketing, ventas, diseño, multimedia, creación de contenidos, tecnología de información y programación. Es básicamente el fundador de Workana. Esta es mi información, no sé si vos querés agregar otra. Yo tengo otra vinculada también con el tema de biotecnología y con el tema de, digamos, tener la posibilidad de vender en dólares, ¿no es cierto? Por eso siempre preguntamos si es exportable o no es exportable. Hay una empresa de biotecnología, digamos, instalada en Rosario, que ha recibido 2 premios este año. El primer premio, el premio de Pyme Innovadora y Pyme de Oro. Bueno, esta es una empresa que ya tiene 300 empleados y 12.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de Rosario. Es una empresa que se llama Terragene y que se dedica fundamentalmente a la innovación en terrenos de la biotecnología, como, digamos, los que permiten básicamente diseñar marcadores, ¿no es cierto? Es un tema que es importante, digamos, desde el punto de vista de diseñar y, por supuesto, vender marcadores. Bueno, exporta a 70 países y tiene 12.000 metros cuadrados de superficie, su planta productora y 300 empleados. De modo que esto muestra lo que en qué puede terminar una startup que empezó en un departamento, por supuesto, como siempre, en el garaje de la casa, ¿no? Como les gustan los norteamericanos de cercanos a San Francisco. Y refuerza la idea que se mencionó en la parte final del reportaje que tuvimos recién con Javier Gasulla, relacionada con la cercanía y la confianza que existe, los lazos de confianza que se van desarrollando entre los que investigan y los que producen o los que pueden movilizar el capital para hacerlo. En esta empresa, digamos que acabamos de mencionar de Terragene, el 20% del personal se dedica a investigación. Estamos hablando de es una experiencia remarcable, pero no es la única. No, por supuesto. Iniciamos este programa contando lo de los biosecuenciadores de semillas. Es muy importante en este sentido, me parece, decir que acá hay una ventaja competitiva a estudiar por parte de las universidades del interior. Y se ha manifestado Horacio últimamente en el premio en los Innovation Awards, sí, donde de los 10 seleccionados finales, 6 pertenecían al interior. ¿Será de que los vínculos entre los empresarios y los investigadores, al ser más cercanos, se han desarrollado más conocimiento y más confianza? Bueno, también influye mucho el progreso de las comunicaciones, ¿no es cierto? Sí, pero lo cierto es que
la riqueza contenida en laboratorios como del que trabaja Javier Gasulla, es necesario hacerla llegar, y de alguna manera es importante, casi prioritario, tan prioritario como contener la inflación, me parece, empezar a desarrollar los puentes que vinculen a la producción científica y tecnológica con los empresarios productivos. Era el famoso ambiente innovador que tienen en Israel. Es todo por hoy, amigos. Nos veremos el próximo martes en otra edición de Novo Tecnología. En la Radio High del 96.3. El que se despidió recién es Horacio Riesnik y yo soy Eduardo Casullo. Nos volveremos a encontrar el martes. Transmite